Buen día. Gusto saludarlos nuevamente. Bienvenidos a estas reflexiones. Hoy seguimos con la segunda parte del capítulo 1 de San Juan. Vamos a disponernos entonces en este momento. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. Juan da testimonio de Jesús y clama: de este dije yo, el que viene después de mí se me ha adelantado porque él existía antes que yo. Y de su plenitud hemos recibido todos, a saber, una gracia correspondiente a su gracia. Porque la ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad han venido por Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios, el Dios, Hijo único, que es en el seno del Padre, ese le ha dado a conocer. Y aquí el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron a él desde Jerusalén sacerdotes y levitas para preguntarle: ¿quién eres tú? Él confesó y no negó, y confesó: yo no soy el Cristo. Le preguntaron entonces: ¿eres tú Elías? Dijo: no lo soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió: no. Le dijeron entonces: ¿quién eres tú? Para que des una respuesta a lo que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo? Él dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezar el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía hacia él y le dijo: he aquí el Cordero de Dios que lleva el pecado del mundo. Este es aquel a quien yo dije: en pos de mí viene un varón que me ha de tomar la delantera, porque él existía antes que yo. Yo no lo conocía, mas yo vine a bautizar en agua, para que él sea manifestado a Israel. Y Juan dio testimonio diciendo: he visto el Espíritu descender como paloma del cielo y se posó sobre él. Ahora bien, yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me había dicho: aquel sobre quien vieres descender el Espíritu y posarse sobre él, es el que bautiza en Espíritu Santo. Y bien, he visto y testificado que él es el Hijo de Dios. Andrés, hermano de Simón, era uno de los 12 que había oído la palabra de Juan y que había seguido a Jesús. Él encontró primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que se traduce Cristo. Lo condujo entonces a Jesús. Y Jesús, poniendo sus ojos en él, dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, tú te llamarás Kefas, que traduce Pedro. Felipe encontró a Natanael y le dijo: ven y ve. Jesús vio a Natanael que se le acercaba y le dijo: he aquí en verdad un israelita sin doblez. Natanael le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le respondió: porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Verás todavía más. Y le dijo: en verdad os digo, veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexionemos sobre este Evangelio diciendo lo siguiente: Juan, el último profeta que testificó la grandeza de quien es hoy nuestro Maestro Jesús, se convierte no solo en profeta, sino en el testigo de la grandeza del Maestro en ese momento, que se manifestaba frente a él. Por eso dijo: de este digo yo, y de su plenitud hemos recibido todos, a saber, una gracia correspondiente a su gracia. Hay un sentido muy especial, de acuerdo a esta palabra de Juan y de acuerdo a nuestra manera de seguir en esta actitud o en esta acción espiritual, de seguir a un maestro o a un gurú o a alguien que nos enseñe. Para el crecimiento espiritual es necesario que haya un maestro que nos guíe hacia esa plenitud. Es necesario que alguien ya realizado en el espíritu guíe la fuerza, con esa fuerza propia hacia nosotros,
para que otros la tomen, o que a través de él se pueda recibir la gracia de Dios. Este caso es Jesús para nosotros. Es el ser humano que Jesús de Nazaret evidencia y que se ejecuta la verdad oculta hasta que en él se hace esta presencia en el mundo, en ese momento histórico para la humanidad, cuando él está presente. Antes de Jesús se manifestaron muchos en gracia, lo que llamamos profetas o santos, que fueron oráculos, quiere decir transmisores del poder inmenso de Dios, pero nadie llegó a la plenitud máxima de la gracia infinita del Padre en él, como fue Jesús. Cuando el maestro elige a un discípulo, lo hace en conciencia con ese elegido. Quiere decir que la intuición del maestro hace ver las cualidades del ser que va a elegir para que con su enseñanza y su poder, ese discípulo pueda elevarse también en su gracia. Pero es necesario que el elegido también acepte su llamado. Es como una sintonía conjunta, quien llama y quien escucha. Esa es la relación entre el apóstol y el maestro. Es lo que queremos y deseamos establecer nosotros. Esto para que podamos ser elegidos para tener la gracia, la oportunidad, entonces debemos escuchar y aceptar al maestro que ha sido enviado para esta tarea. Por eso estamos hablando de Jesús y estamos siguiendo su evangelio. Aquí llamo, mis queridos hermanos y hermanas, la atención en que por gracia a nosotros, y esa gracia a nosotros, llegó el Maestro a enseñarnos, sea por una vía histórica o religiosa, eso no nos interesa. Por lo tanto, ya estando con nosotros a través de nuestra creencia misma, en nuestra fe, debemos seguirle, esperando que Él nos ayude a obtener esa gracia que obtuvo de Dios Él mismo. ¿Qué debemos hacer entonces? Es la pregunta en este instante de nuestra historia humana. Pues revisar de manera detenida lo que venimos haciendo nosotros como seres humanos, como hijos de Dios. ¿Y qué ha dicho el Maestro sobre la verdad de lo que somos en el mundo, como hijos de Dios o como seres humanos? Aprender, reflexionar y, por supuesto, actuar en ese entendimiento. Sigue diciendo el Evangelio, nadie ha visto jamás a Dios, el Dios, Hijo único, que es el seno del Padre, ese le ha dado a conocer. Cuando hablamos de obtener la gracia, no significa ver a Dios ahí de frente con nuestros ojos, con esos ojos humanos. No, Dios no se puede manifestar como algo tangible por nuestros sentidos. De eso debemos estar absolutamente claros y conscientes. Porque Dios no es tangible. No lo podemos tocar, no lo podemos ver. No se puede, sino de una manera, experimentar. La única manera de saber de Dios es el entrar en Dios mismo, estar consciente en Él, que es diferente a verlo, ¿sí? Dios es manifestación en sí mismo. Quiere decir que se manifiesta al Hijo en sí mismo cuando decimos que Dios es el Espíritu de vida y que su Hijo es nuestra mente. Estas dos esencias deben unirse, mente y Espíritu de Dios, para que se haga la plenitud, para que el Hijo de Dios sea manifestado en el mismo Dios Padre y Dios se manifieste en el Hijo. Eso es lo que ha sucedido y sucedió con Jesús. Para eso el Hijo de Dios, la mente debe caer absolutamente en todo. No puede sostenerse como mente. Oigan esto. Debe caer, debe entregarse completamente. No debe haber ya pensamientos ni deseos que conecten con el exterior o el mundo. Solo conciencia en Dios mismo. Eso solo se puede experimentar, por eso no lo podemos ver. Y lo experimenta cada hijo de Dios. Quiere decir tú o yo o quien busque esa esencia. Y el que tome la decisión de entrar en esa conciencia, no lo puede hacer otro por ti.
no lo puede hacer otro por nadie, ni siquiera Jesús sobre sus discípulos, porque ellos eran los que tenían la autonomía de aceptarlo o no. Eso solo lo puede experimentar cada uno como hijo de Dios. Y no basta el pensamiento de entenderlo o quererlo, tiene que buscarse con absoluta paciencia, sin desespero, constantemente, sin afán y sin deseo, hasta que Dios mismo nos recoja en su esencia. Sería como morir para el mundo, pero sin perder el cuerpo. Es lo mismo que siente alguien que se desvanece en lo que llamamos muerte, pero en nuestro caso, o en el caso de quien es elevado, no muere ni pierde su cuerpo, sino que se expande al Espíritu infinito de Dios. Seguir existiendo, pero ya no apegado a la conciencia de las cosas del mundo, sino la conciencia del Espíritu. Así vivía y transitaba Jesús en el mundo. Para eso se necesita también entonces el impulso de quien ya se ha realizado como ser, como espíritu. En este caso, Jesús es nuestro Maestro. Aunque no esté físicamente Él, sí lo está espiritualmente. Eso lo tenemos que aceptar para ayudarnos a ese impulso final en el momento en que podamos tener también la gracia. Pero aunque Jesús esté ayudando, tampoco se dará esa gracia si el Hijo de Dios no la busca, o sea, nosotros, con nuestro deseo, y si el Padre no se abre a dárnosla. Esa es la voluntad de Dios. Suena complejo, incluso desalentador esto, pero no es así, y es de esa manera. Podemos lograr, y eso nos da la oportunidad de que cualquiera en el mundo, el más humilde o el más grande, pueda obtener esta gracia. Dios se da a conocer a quien se quiere dar a conocer. Puede ser tú o cualquiera. En este momento, ahí y ahora, o en cualquier momento más adelante, si tú lo quieres y si Dios quiere. Y también nos dice el Evangelio, Él dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, dice Juan, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Dijo Juan, mas yo vine a bautizar agua. Ese es el que bautiza en el Espíritu Santo, refiriéndose a Jesús. Y lo he visto y he testificado que Él es el Hijo de Dios. ¿Esto qué nos quiere decir? Cuando Juan Bautista manifestó esto, tenía toda la razón en ese sentido, ya que él era oráculo, quiere decir, observaba y podía dar testimonio de lo que estaba viendo. Tenía gracia espiritual, profesaba y daba esa profecía, pero sobre él no se culminó la gracia plena que sí se hizo en Jesús. Por eso, Dios escoge oráculos, profetas, incluso contrarios a la verdad, y todo lo que quiera para darnos a conocer su verdadera esencia y el verdadero sentido de lo que somos. Juan fue uno de ellos, escogido. Por eso dijo que él bautizaba con agua, de una manera básicamente como ritual, para dar como esa iniciación, más energía, pero que le faltaba mucho para que fuera en la gracia de Dios. En cambio, Jesús bautizaba en esa gracia, que podía dar esa iluminación perfecta, ese bautizo espiritual, esa fuerza o impulso para que todos los que quieran podamos lograr esa plenitud. Jesús entonces, en este sentido, debe experimentar esto y transmitirlo, y por eso fue que vino y se hizo también como nosotros. Desde el principio, desde cuando nació en su presencia, su evangelización, hasta el día de su resurrección. Por eso es tan importante para nosotros como guía. Tuve que a través de su ejemplo conocerlo como lo debes conocer tú y como lo debemos conocer todos. Él demostrar en sí mismo el poder que tenía sobre la materia al hacer milagros, al no dejar someterse en su vanidad misma, alejándose de toda acción y posesión, y con todas esas acciones o lo que llamamos tentaciones que tuvo, se hizo sabio en la sabiduría de alejarse de la materialidad.
también aceptó su muerte física, la crucifixión, para que se diera la resurrección en él, su elevación perfecta. Todo eso tuvo que hacerlo para que nos diéramos cuenta de lo que realmente era en plenitud. Con espíritu, en esa resurrección, se fue en cuerpo, quiere decir la materia también salió descompuesta en esa esencia espiritual. Por eso es el ejemplo vivo para nosotros, por eso le llamamos maestro. Dice uno de los discípulos, y se refleja en este evangelio: hemos hallado al Mesías, que se traduce Cristo, y él lo condujo a su compañero ante Jesús. ¿Esto qué quiere decir? Quienes están llamados a buscar deben abrir su intuición, no importando la condición que tengamos, ni en lo social ni en lo humano. Debemos ser receptores del llamado a través de nuestra propia acción interna. Entre nosotros podemos llamar eso vocación o espiritualidad o angelicalidad o como quieran. Ese llamado que tenemos internamente en la medida que nos hacemos parte de esto espiritual. Y ese llamado allá adentro en nuestras mentes, en nuestra razón, al que hay que estar atentos, mis queridos hermanos y hermanas, para seguir esa intuición, ese llamamiento. Por eso ese discípulo humano puede ser tú o yo o cualquiera que quiera, que lo entienda, que ese Mesías, que ese Cristo, que ese ser humano de Nazaret nos puede transmitir esa fuerza espiritual a quienes le queramos seguir. ¿Para qué? Para obtener la gracia que sus apóstoles la obtuvieron. Esa es nuestra esperanza hoy, que por medio del Espíritu del Maestro seamos impulsados en ese vacío hermoso de la gracia de Dios. En verdad os digo, el cielo abierto a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre, les dijo Juan a quienes le escuchaban. Aquí se describe lo que un ser recibe en iluminación o gracia y plenitud, o realización. Es lo que siente o percibe. Es algo majestuoso lo que sucede dentro del ser en esa magnificencia de quien se realiza. Es inmensamente infinito, es un gozo pleno. Se siente absoluta paz, absoluta unidad en todo. Puede haber manifestaciones de todo tipo, incluso se piensa que se llega a la locura, quien está iluminado o tiene la gracia. Un éxtasis, incluso hasta incoherencia. Se ve la unificación del mundo material con lo espiritual. No hay dualidad, uno solo todo. Todo eso es la perfección. Esto está también descrito, y les doy esta información. Está escrito en lo que hoy conocemos como el Apocalipsis, ese libro sagrado. Nada menos que es la descripción de la elevación que tuvo un apóstol, Juan. Léanlo y se darán cuenta. Cuando fue elevado en esa gracia que hoy deseamos que sea para nosotros. Eso que percibía y sentía su ser, el Maestro Jesús, el Cristo Mesías, y que percibía quien era su mentor, Juan Bautista, que por su gracia podría percibir la grandeza de su hermano en la carne y en el mundo, Jesús. Por eso es tan importante este pasaje y este momento del encuentro entre Juan y Jesús para nosotros, para darnos esa esperanza de que también podemos nosotros ser discípulos y maestros. ¿Qué nos resta entonces en este momento, mis queridos hermanos? Avanzar, seguir, aceptar y por lo menos intentar. Vamos entonces adelante a seguir con nuestro encuentro y nuestra bendición en el Maestro, para que ojalá la gracia de Dios sea con cada uno de nosotros, en ese espíritu perfecto. ¿Vale? Así es.
Vale la pena, ¿no? Tener esa posibilidad. Así que adelante, mi Dios los bendice, Dios nos ama. Recuerda siempre, Dios está en ti. Muchos abrazos, muchas bendiciones. Amén.